hasta el momento lo que hemos avanzado es identificación. Esto creo que se acabó la pila. Bueno, ya. Ya. Hasta el momento estamos en un proceso, en una etapa de analizar o identificar mejoras dentro de un sistema, ¿de acuerdo? Y estamos sesgándolo, cada uno ya va a ir entrando en más detalle en cada una en cada uno de los temas elegidos, ¿sí? En nuestro caso vamos a hablar un poquito más sobre estos puntos, ¿no? Vamos a tener que conocer un poco el proceso de negocio, vamos a conocer algunas de manera no tan profundo, pero lo importante es que los grafos que elaboremos, la forma como presentemos el negocio, sea una herramienta de comunicación con el owner de un proceso, el owner del sistema o todos los stakeholders que estén relacionados, los actores que participen en ese sistema. Entonces, de alguna manera, tenemos que buscar dejarnos entender con otras personas. Entonces, eso es parte del modelo, ¿no? O sea, el modelo tiene que cumplir un objetivo, ¿no? Podemos hacerlo lo más complejo posible, pero si nadie nos entiende, difícilmente vamos a poder proponer alguna mejora en una institución, ¿no? Entonces, la idea es que tiene que ser entendible, ¿no? Y fácil de digerirlo, ¿no? Claro, hay estándares, que ahora vamos a ver algunos, pero lo importante es que el proceso de negocio esté claramente identificado y de alguna manera también y en base a la propia elaboración, identificar oportunidades de mejora, ¿no? O proponer una mejora bastante más agresiva, ¿no? Agresiva en el sentido de que impacte de una manera profunda en una estructura organizacional, ¿no? Otro punto también es que cuando identifiquen mejoras, siempre busquen también aquellos que nosotros conocemos como quick wins, ¿no? Aquellos mejoras que son de poca inversión, que son rápidos de hacer y que generan un alto impacto en la organización. Eso es lo que vende más rápido, o sea, en una mejora, un sistema, ¿no? Cuando quieres proponer alguna mejora, ¿no? Esos win-win son los claves para mejorar un proceso de negocio, un sistema específico, ¿no? Entonces, cuando hablo de sistemas, hablo del sistema en sí, ¿no? Conceptualmente hablando, ¿no? Y a veces las soluciones son bastante ingeniosas, pero, y que son de poca inversión, ¿no? Entonces, pero hay que entender primero, y lo importante es que como futuros ingenieros de sistemas, de alguna manera, lo importante es que zambullirse al proceso. Si vas a hacer como en mi caso, ¿no? Me tocó hacer algo de minería y tuve que ponerme el sombrero del minero, ponerme el sombrero del geólogo, del metalurgista, etcétera. Por lo menos no seré un ingeniero metalurgista, ni geólogo, ni minero, pero por lo menos comprendo un poco el lenguaje que ellos manejan y podría de alguna manera sugerir mejoras a algunos procesos, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿sí? Ahora, vamos a entrar un poquito más al tema de evaluamiento de proceso de negocio y también hablar sobre las reglas de negocio, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si las expectativas del tema, algún comentario sobre las expectativas de este tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo del modelo de negocio? Comprender el conjunto de procesos de negocio que tiene lugar dentro de una empresa, como paso previo a establecer los requerimientos del sistema a desarrollar. Es decir, si no hay un entendimiento de los procesos, a veces muchas personas deciden construir un sistema o conceptualizar un sistema e implementarlo en una organización cuando ni siquiera se conoce en detalle qué procesos están ya funcionando dentro de la empresa, ¿no? O dentro de un sistema específico, ¿no? Entonces, es importante primero comprender cómo son los procesos, ¿de acuerdo? Los procesos actuales, sin juzgarlos apresuradamente del por qué se hace tal cosa, ¿no? Por ejemplo,
eh, ustedes, los que han visitado, a ver, ¿cuántos han visitado o han tenido oportunidad de visitar Ica? Hay unos tours que se hacen a las plantas de fabricación de piscos y vinos, ¿no? Han tenido oportunidad de conocerlos. Eh, pero les comento, en esas plantas solamente trabajan 2 meses al año, 3 meses al año, ¿no? Todo lo demás está cerrado. Y bueno, y hay mucho stock de prácticamente todas las uvas que se producen en la época de verano, prácticamente lo procesan en 2 meses y bueno, fabrican sus productos para todo un año, ¿no? Esas plantas trabajan solamente 2, 3 meses, ¿no? Y no trabajan más esa planta para nada, ¿no? Entonces, bueno, y ese es el negocio, es así, ¿no? Ese negocio es así, funciona porque no tiene materia prima otros meses del año. Entonces es parte del modelo de negocio, ¿no? El negocio es así. Entonces, y a veces uno que lo mira, si no conociera el negocio, diría, oye, pero ¿cómo te construiste una planta para que funcione 2 meses, ¿no? Al año, ¿no? Debería funcionar todos los meses del año, ¿no? Trabajar de manera continua para aprovechar mejor esa inversión. Entonces, siempre entender cada negocio, el por qué se ha diseñado de esa forma, ¿no? Y proponer mejoras, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo consigue la empresa sus objetivos? Entonces, a través de procesos, ¿no? Una cosa es el qué, ¿no? El qué es qué vas a lograr, cuáles son tus metas, de qué has definido, tus objetivos, tus acciones estratégicas que has identificado. El tema es el cómo, ¿no? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿De acuerdo? Y el cómo responde a los procesos dentro de un negocio, ¿no? Entonces, una organización, dice, tiene una serie de objetivos que satisface a través de los procesos de negocio. Ahora, cada proceso de negocio que podríamos identificarlo al final es algo conceptual, ¿no? Pero un proceso de negocio está compuesto por actividades, ¿no? Actividades que se desarrollan dentro de ese proceso. Hay actores que participan, hay información que de alguna manera fluye en el proceso y también hay reglas de negocio. Claro, bajo la perspectiva de sistemas, claro, también las actividades incluyen una serie de recursos que consumen, ¿no? Consume maquinaria, de repente consume personal también de actividad, ¿no? Hay material que se procesa allí en la actividad, si es una planta industrial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es un área administrativa, de repente son otros recursos que se consuman, ¿no? Que se consumen en esa actividad. Entonces, finalmente la idea es identificarlos, ¿no? Entonces, la clave de identificar los procesos es también cómo se compone de manera interna, ¿no? Identificando todos esos detalles, ¿sí? Entonces, claro, y actividades que se realizan para un proceso, podemos identificarlo quizás conociendo el proceso. Los actores hay que tener claro cómo identificarlos también, ¿no? A veces, obviamos a un actor, ¿no? Hay de manera formal, ¿no? Pero hay actores informales también. Entonces es importante por eso identificarlos a todos, ¿no? Y si va a y bueno, esa es la parte de la organización formal, pero hay una parte que es una organización informal, ¿no? Que eso de alguna manera no lo vemos en esta parte, pero tenemos que tenerlo en el radar, ¿no? La información que fluye en las reglas de negocio. Entonces vamos a entrar un poquito más a lo que es las reglas de negocio. Entonces, las reglas de negocio en un proceso regulan el funcionamiento de la empresa. Es decir, describen, dice, restricciones y comportamientos. No son requisitos, pero influyen en ellos. Cuando hablamos de requisitos, son los requisitos ya dentro del modelamiento y proceso de negocios, son los requisitos que se necesitan para implementar un sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Esos requisitos tienen una parte, es más concreto, es más, podría decirse, no son expectativas, no confundamos expectativas de los actores para resolver problemas de un sistema, sino son algo más aterrizado, más específico, podría decirse, más preciso, ¿no? Por ejemplo, alguien te podría decir, yo quiero que mi sistema general se apoye con un software que nunca falle, ¿no? Que de alguna manera esté 100% disponible para todos los actores de negocio que participan con ese software. Obviamente, ese es un deseo, una expectativa,
Pero un requisito sería, bueno, que sea factible hacerlo, ¿no? Porque si tú quieres que esté 100% disponible, bueno, primero, si quieres que esté al 90% te va a costar 10. Si quieres que esté al 95% te va a costar 100. Y si quieres que esté al 100% te va a costar 1000. Está en tu presupuesto para hacerlo, de repente no es factible, ¿no? Bueno, ahí se calmarán las expectativas y te dirán, suficiente con 90% porque también mi presupuesto no da para tanto, ¿no? Entonces, bueno, ya se convierte en un requisito ya más factible de hacerlo, ¿no? Porque también hay restricciones, ¿no? Y las restricciones vendría a ser el presupuesto, ¿no? No sé si hasta aquí hay una pregunta sobre las reglas de negocio. Me pueden hacer preguntas también sobre su tema que están desarrollando, sobre reglas de negocio, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Te miran. Correcto, muy bien. Entonces, miremos un poquito entonces algo más sobre reglas de negocio. Entonces, dado un proceso de negocio, el proceso va a ser un conjunto de actividades, ¿no? Estos son los actores que participan en una serie de actividades y las actividades van a tener cierta secuencia, ¿no? Cierta secuencia. Bueno, en esas secuencias también existirán en cada actividad algunas reglas de negocio, ¿no? Reglas de negocio que deberán cumplirse en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en un proceso industrial podría ser, mira, esta es una etapa sí, hablo de minería, ¿no? Esta es una etapa de chancado con minución, ¿no? Viene el material y viene la etapa de chancado, luego sigue molienda, entonces dirás, bueno, la regla de negocio, ¿sabes qué? Bueno, y es una técnica también, ¿no? Sabes que el chancado va a tener que pasar a molienda siempre y cuando el diámetro del material no supere la media pulgada, pongamos, ¿no? Más de media pulgada debe seguir chancando hasta que siga entregando a la siguiente etapa del proceso media pulgada. No puede ser más de eso. Entonces, bueno, alguien tendrá que diseñar el proceso para que una vez que el material es chancado, tendrá que haber como un tipo de colador gigante que le llaman zarandas, que de alguna manera hace que el producto que va a pasar a la siguiente etapa primero retorne al achancado y siga en un ciclo, en un bucle, podría decirse, en ciclo cerrado, hasta que salga el material de un tamaño, ¿no? Es una regla de negocio del proceso propio de producción, ¿no? Pero pueden existir muchas reglas más, ¿no? ¿No? Hace poco, algo muy simple, ¿no? Algo muy simple. Hace poco en la tarde estábamos discutiendo con un cliente de que es un cliente del sector educativo y que decía, bueno, los que matriculan en los cursos, se matriculan en línea, bueno, ¿cómo le vamos a generar un código para que ingrese al servicio educativo y su cuenta de acceso de clases virtuales que es Microsoft Teams? Este cliente usa Microsoft Teams. Conocen el Teams, ¿no? Microsoft Teams es como Zoom, como Google también tiene su herramienta, ¿no? ¿Conocen el Microsoft Teams? Bueno, el Microsoft Teams es una herramienta, una plataforma de Microsoft también para clases así en línea, ¿no? Entonces el usuario y contraseña, el usuario de Microsoft Teams se genera a partir de la construcción del DNI, del apellido paterno, de los apellidos y nombres. A partir de esos datos se construye un código de acceso al, eh, al Microsoft Teams, por ejemplo, ¿no? Entonces el software dice, bueno, ¿cuál es la regla de negocio allí? Si tú te matriculas con un nombre y apellido y DNI,
si te vuelves a matricular, no me cambies el nombre y apellido ni el DNI. El DNI, bueno, pero no me cambies el nombre y apellido, pues si me cambias el nombre y apellido, te voy a generar otra contraseña, otro acceso a Teams y puede haber un problema ahí, ¿no? Puede haber un error ahí. Entonces, la regla de negocio sería, oye, no me cambies los datos, ¿no? Si te vuelves a matricular en otro curso, no cambies los datos, ¿no? Y si vas a cambiarlo, tendrás que pedir autorización de alguien, de un superior, para que cada uno no cambie sus datos así de manera independiente, ¿no? Entonces el sistema ha sido diseñado así. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo cambias, no? ¿Por qué no cambias de que el código de Teams sea el DNI? El DNI nunca va a cambiar, ¿no? Que quede ahí, ¿no? Y ya no sea la combinación de nombre y apellido. Entonces, bueno, cosas así. Esas son reglas de negocio, por ejemplo, ¿no? O reglas de negocio también en las áreas en empresas donde dicen, por ejemplo, eh, yo vendo, aún no tenga en almacén mercadería, puedo vender, ¿no? Claro, compro y vendo artículos, de equipos de protección personal. Vendo cascos, vendo protector contra humo, no sé, botas de seguridad, mameluco, vendo todo lo que es equipo de protección personal industrial. Muy bien, entonces vendo empresas, muy bien. Entonces, si yo no tengo stock, ¿puedo vender? De repente la regla de negocio es, sí puedes vender aún no tengas stock, porque de ahí lo compras y traes el producto a tu proveedor y lo vendes a tu cliente. Puede ser una regla de negocio. O puede ser otra regla de negocio, es que no vendas algo que no tengas en stock. También puede ser otra regla de negocio, ¿no? Entonces, pero eso ¿en qué proceso? Estamos hablando de proceso de ventas, por ejemplo, ¿no? O proceso de atender a un cliente, ¿no? Entonces, y hay que identificar esas reglas de negocio porque son claves para poder cumplir con los objetivos de la empresa. Si a veces no están identificados claramente, cualquier solución que tú implementes va a sufrir graves problemas, ¿no? Ojo, no todo, tú no puedes cubrir todas las reglas de negocio, porque hay reglas de negocios definidas y hay cosas que son contingentes, ¿no? O sea, los seres humanos somos contingentes. Es como que en el país todas las leyes, deberíamos agregar muchas leyes, no se llena de leyes, ¿no? Pero hay cosas que naturalmente no se hacen, ¿no? Una ley universal es que el derecho a la vida, ¿no? Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, ¿no? Y eso tiene que estar escrito en una ley, en una constitución. No necesariamente, porque es obvio que nadie tiene derecho a matar a otro, a nadie, ¿no? Hay cosas que se caen de maduro, pero en algunos lugares es necesario que esté escrito inclusive, ¿no? ¿No? Entonces es importante, ¿no? Cosas cuestionables, ¿no? Y que tienen que identificarse como reglas en un sistema, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, imagínate que estás no sabes nada de fútbol, y cierras tus ojos, abres tus ojos y apareces en medio de un juego de fútbol, ¿no? No conoces nada de fútbol, nunca lo has visto de fútbol, y apareces ahí como un jugador de fútbol, ¿no? Entonces lo irás descubriendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, empezarás a mirar, oye, mira, estoy de un color de camiseta, ¿no? Y otros tienen el mismo color de camiseta, entonces yo pertenezco de repente a ese equipo, porque lo del otro no tienen otro color de camiseta, entonces, mira, mira, la pelota se va para este lado, entonces todos están pateando para allá, entonces estoy detectando una regla de negocio de que mira, hay que meter la pelota de este lado, ¿no? Entonces vas conociendo las reglas de negocio de manera vivencial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y si tú estás inmerso en un sistema, entonces puedes identificar cosas o puedes identificar reglas de negocio que otros no ven, ¿no? Entonces tendrías que tener ser muy, muy acucioso de identificarlos oportunamente, ¿no? Oportunamente. Porque ya cuando has construido todo un sistema para un cliente, puede ser tarde, ¿no? A retroceder y hacer un rollback, deshacer lo que has hecho y volver a hacer, ¿no? Entonces, las reglas de negocio determinan políticas y estructuras de la información, ¿de acuerdo? Identificas políticas también, ¿no? Y cómo se aplican dentro de un proceso, ¿no? O, por ejemplo, ya por ley, ¿no? Algunas son por ley, ¿ya? O sea, se tienen que hacer sí o sí porque es algo necesario, ¿no? Por ejemplo,
En la industria minera, por ejemplo, existe, tienes una concesión minera y quieres empezar a construir una planta para explotar un yacimiento minero, tienes que tener necesariamente el proceso de consentimiento de la población. Ya, ese es ¿por qué? Porque el país, el Perú, está alineado a la OIT y tiene que haber una consulta previa, por ejemplo, ¿no? Esa consulta previa tiene que ser comunicar a las comunidades que van a ser impactadas por el yacimiento minero, tienes que hacer charlas, tienes que hacer todo un proceso para concientizar a la población de los beneficios que traería este yacimiento minero, explotar el yacimiento minero en la zona, ¿no? Y hay que explicarlo con, como se dice, de manera veraz, ¿no? Deberá decir, hablar con la verdad, ¿no? ¿No? Hablar con la verdad simplemente, ¿no? Decir esto sí, esto no, esto lo vamos a lograr de esta manera, el impacto va a ser así, o sea, ¿no? Esas reglas tienen que estar claras. O sea, hacer hacer esa etapa de consulta previa es necesaria para poder tener la aprobación de quién, del ministerio. Una cosa es el permiso, ¿no? El permiso y ¿no? El permiso y otro tema es el consentimiento de la población. O sea, quien te da el permiso es el ministerio, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas que te va a pedir el documento. ¿Ya has hecho la consulta previa? ¿La población está de acuerdo? ¿Has conversado con los dirigentes? Sí, entonces pasa a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, regla de negocio clarísima, ¿no? Obligada, ¿no? Entonces tú, en esas reglas de negocio, tú tendrás que explicar cómo va a ser el proyecto, ¿no? ¿Por qué creen que en las bambas hay problemas? En las bambas quizás hay problemas, quizás, no quiero afirmar 100% que sea así, pero aquí en la consulta previa habrá sido, bueno, vinieron la Glencore, el grupo empresarial que estuvo allí, y les habrán dicho, bueno, este mineral, el yacimiento va a ser así, asá, y el mineral lo vamos a llevar a través de un mineroducto hasta el terminal, o sea, es decir, un tubo que va directo hasta el terminal y ya está, ¿no? Y con eso fue la consulta previa de repente. Pero ya en la construcción dijeron, oye, el ducto nos va a salir muy caro. Y bueno, en el interín, el dueño ya no fue ni Glencore ni otro, sino fue un consorcio chino. Y el consorcio chino dijo, bueno, yo ni loco voy a hacer el ducto, voy a llevarlo por carretera con camiones encapsulados hasta el puerto. Oye, pero eso no está en la consulta previa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, bueno, la población se levanta y dice, oye, estás pasando con tus camiones, me estás levantando polvo, estás generando problemas, y empiezan los problemas, ¿no? Entonces se genera desconfianza. Y si se genera desconfianza, bueno, todo un proyecto se te cae. Lo mismo pasa si quieres construir un software, ¿no? Imagínate, en las etapas iniciales no se hicieron bien algunas cosas. Imagínate ahora que estás en proceso de producción, saltan los problemas, ¿no? Es lo mismo, si tú quieres construir un software, quieres hacer un software, si en la etapa inicial no lo detectas a tiempo, esas reglas de negocio, desafortunadamente, o no lo haces bien, desafortunadamente, cuando ya tienes un software funcionando, nos revienta en la cara el software, simplemente nos dicen que esto no funciona y nos cambian por otro, ¿no? Así que hay que ser muy acuciosos en esta etapa. Yo insisto, tienen que ser muy acuciosos, tienen que hacer entrevistas, iteraciones eh, con todos los actores para identificar todos esos procesos y reglas de negocio. A veces, muchas veces está escrito o de repente ya es por el día a día. Somos una empresa de 50 años trabajando en el mercado peruano, nuestros procesos están completamente definidos y lo tienes escrito en algún lado, es explícito, es un conocimiento explícito para toda la organización. No, no lo tenemos escrito. Por favor, escríbelo, ¿no? No somos eternos, ¿no? Esto tiene que pasar de generación en generación, ¿no? ¿Cómo ha pasado de generación en generación? Ah, bueno, hemos explicado, los jefes explican a los subordinados y hay una línea de carrera aquí y allá, entonces es una organización que funciona de manera automática, pero algo debe estar escrito, ¿de acuerdo? Esto es importante. ¿Preguntas? Entonces, identificación de inicio antes de construir y va a ser más doloroso al final, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es este curso. Este curso es análisis y diseño. Las bases centrales, los planos, bases bien establecidos para las siguientes etapas ya que se dijera. Ahora, ojo que el tiempo es un factor también limitante, ¿no? El tiempo es una restricción también, ¿no? Tampoco me puedo tomar un año en construir algo que de acuerdo al negocio puede cambiar, ¿no? En un año un negocio puede cambiar de manera drástica, ¿no? Con la pandemia los negocios han cambiado drásticamente, muchos de ellos, y simplemente
A veces lo que pensamos en algún momento en un tiempo establecido, bueno, después de un tiempo, bueno, cambiarían algunas reglas, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver algún ejemplo. Una empresa que fabrica productos bajo demanda. Es decir, bajo demanda quiere decir que no es un proceso continuo, ¿no? No es una producción continua, sino es discreta, ¿no? Es decir, trabaja bajo órdenes de producción, ¿no? Entonces, pero obviamente habrá una regla de negocio allí también, ¿no? Dirás, bueno, yo enciendo la planta cuando me pidan más de 1000 productos. Menos de 1000 productos yo no enciendo la planta, porque ¿cuál va a ser mi restricción? En este caso podría ser el margen de contribución, ¿no? Es un factor que se manejan en costos, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, si no me genera margen esto, ¿para qué enciendo la planta? Va a perder más que otra cosa, ¿no? Entonces, tiene que haber hay una regla de negocio para yo encender la planta, ¿no? Entonces, un objetivo estratégico podrá ser incrementar, satisfacer pedidos del cliente, ¿no? Un objetivo estratégico, incrementar las ventas 25% y también reducir el tiempo de fabricación en 15%. Pero si solamente nos focalizamos en satisfacer pedido del cliente, tenemos estas actividades estratégicas. Primero, registrar pedido del cliente. Y luego, si este pedido es aceptado, a pasar a a fabricar los productos, ¿no? Y luego, gestionar con el almacén de materiales para tener la materia prima necesaria para fabricarlo, ¿no? Y realizar pedido a proveedores también, ¿no? Otro algo estratégico ahí, ¿no? Entonces, este funcionaría como un just in time, ¿no? O sea, un justo a tiempo, ¿no? Compro lo que necesito para fabricar. Compro el material para atender a mi cliente, ¿no? Eso se llama, en términos de... ¿Ustedes ya me curso de costos? ¿Sí? Ya. Han visto costo específico, ¿no? Y el costo específico está relacionado está claramente identificado compras para un fin específico. Hay una trazabilidad completa, ¿no? Entonces, de inicio a fin, ¿no? Entonces, ellos compran para eso. Entonces, aquí se puede aplicar costo específico, por ejemplo, ¿no? Compras materiales para atender una orden de producción, que finalmente es lo que vas a fabricar y atender a tu cliente, ¿no? Entonces se llama coste específico. El otro sería costeo, primero en entrada, primero en salir, el otro sería promedio, que es el típico que se maneja en la industria. Pero aquí podría atenderse, si es bajo demanda, podrías hacer costeo específico, ¿no? ¿De acuerdo? Costo específico. Y esto tiene mucho que ver también con algunos ejemplos, ¿no? No sé si ustedes escucharon el caso de Toyota, ¿no? Toyota tuvo un problema con un lote de vehículos por un tema del sistema de frenos. ¿Vieron eso? ¿Escucharon ese caso? Hace algunos años hubo un problema con el sistema de frenos. ¿Sí escucharon el caso? Ya, ¿qué pasó con el tema del sistema de frenos? Fue alarmante, o sea, Toyota que falle en algo, ¿no? Fue alarmante, ¿no? Ellos identificaron que un componente del sistema de frenos, o sea, un lote de un proveedor que habían adquirido no había venido con la calidad adecuada y fueron instalados en algunos vehículos, ¿no? ¿Cuál fue el tema aquí central? De que como manejaban costo específico, es decir, esos productos, esos materiales que compraban en el almacén, los separaban, ¿no? Este es para tal lote de producción, este es para tal, para tal, para tal, ¿no? Entonces lo separaban físicamente en el almacén, ¿no? Ese es costeo específico, porque costeo, el método de evaluación promedio y PEPS todo se mezcla, ¿no? Pero este era costeo específico, así que se tenía identificado que ese lote de componentes de frenos estaban asignados a ciertos vehículos, o sea, había una trazabilidad completa. Y luego esos vehículos sabían a qué clientes le habían vendido. Entonces ellos sabían, Toyota sabía a qué clientes se había vendido. Y dijeron, ya sabemos quiénes tienen los vehículos y lo vamos a retirar del mercado, ¿no? Entonces, lo que generó esa noticia en la marca fue notable porque tenía una trazabilidad completa, desde el componente más pequeño hasta el cliente que viene usando su producto, ¿no? Imagínense lo que no hizo tanto ruido en el mercado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es parte de la calidad. Está asociado a la calidad total, ¿no? Ese tipo de costeo específico. Muy bien. Entonces, estamos viendo actividades estratégicas. Entonces, bueno, y el proceso de negocio.
Es, por ejemplo, uno de ellos es, que vamos a ver ahora, es registrar pedido, ¿no? Entonces, este registrar pedido vamos a desglosarlo como un proceso de negocio que podría ser finalmente proceso de ventas más grande, ¿no? Pero podemos, el macro proceso podría ser proceso de ventas, pero podríamos desglosarlo en sus procesos como registrar pedido y otros más, ¿no? Conseguir clientes también podría ser algo también, ¿no? Buscar nuevos clientes, ¿no? Otro proceso de venta, ¿no? Pero luego hay otro proceso que es fabricar los productos, ¿no? ¿No? Pero luego vamos a entrar un poquito más al registrar el pedido de productos, ¿sí? Entonces, etapas del modelo de negocio. Entonces, dice, es identificar y definir los procesos de negocio según los objetivos de la organización. Y definir un diagrama de proceso para cada proceso de negocio. Aquí no somos expertos en Business Process Management, podemos entrar en más detalle también, pero tenemos que usar las herramientas que ya nos han enseñado. Ya tenemos que aplicarlo al análisis y diseño, ¿no? Y identificar los roles aplicados en los diferentes procesos de negocio, actores del negocio. ¿De acuerdo? Este tema de Business Process Management lo han visto antes. Y entonces ustedes son expertos. ¿En qué ciclo lo llevan? Ah, ya, está bien. Entonces, bueno, van a usar esta herramienta básicamente, ¿no? De Business Process Management para los procesos. Entonces, eh, identificar los roles implicados en los diferentes procesos de negocio. Aquí es donde vamos a modelar un subproceso, actividades, ¿no? Asociados a cada proceso de negocio mediante diagramas de proceso, ¿no? Y construiremos diagramas de actividades por cada uno de ellos, ¿no? Que muestran la interacción entre los roles para conseguir el objetivo. Es decir, especificar las informaciones y actividades incluidas en cada diagrama de procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? El modelado del proceso de negocio. Y para esto vamos a trabajar una descripción textual en base a alguna plantilla, una plantilla general primero, y luego iremos al diagrama, ¿no? A veces un gráfico se sintetiza más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a igual a trabajar con algunas plantillas, ¿sí? Eh, y luego entraremos a diagramar un proceso de negocio. Pero lo importante es ver las reglas de negocio, ¿no? Bueno, procesos, actores, información y reglas de negocio es algo que le vamos a incluir estos diagramas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, un ejemplo de proceso de negocio podría ser el que hemos visto, que hemos elegido, es registrar el pedido, ¿no? De una empresa que fabrica a demanda, ¿de acuerdo? Bueno, leamos este proceso. Dice, el cliente realiza un pedido, ¿no? Que incluirá la fecha de pedido, los datos del cliente y los productos solicitados. Podríamos pedir más cosas, ¿no? Ya depende del negocio, ¿no? En este caso, eh, tendría que brindar más información, ¿no? Por ejemplo, en cualquier negocio, cuando tú quieres solicitar algo a una empresa, mientras más datos le pidas, eh, el, el prospecto cliente se va a aburrir y no va a llenar de todos los datos. O sea, la idea es que tiene que ser lo más ágil posible. La información precisa necesaria para que yo pueda tener claramente definido qué es lo que quiere el cliente. Entonces, tendrás que tener cierto conocimiento del perfil de tu cliente, a qué segmento de mercado estás apuntando, ¿no? En este caso, este es un proceso de repente de B2B, ¿no? De business to business, o de negocio a negocio, o sea, la empresa vende a otras empresas. Entonces, para un poco centrar el modelo de negocio, ¿no? Si el modelo de negocio es que esta empresa, al sistema que vamos a elaborar, que es una empresa, le vende a otras empresas, entonces tendría que manejar algún ambiente para que él me diga qué tipo de producto es. ¿No? Me puede decir por teléfono, me lo puede decir por correo electrónico, me lo puede decir por un formulario, etcétera. Y el cómo, ya el detalle, ya eso lo vemos después, ¿no? Pero es importante que mínimamente debe tener cierta información, ¿no? Básica, ¿no? Que lo que es difícil, lo que sería diferente a que sea no una empresa, sino un cliente
una persona, ¿no? Un B2C, ¿no? Un business to client, ¿no? Entonces el cliente ya allí es un cliente que te compra el menudeo, menos cantidad, y bueno, de repente ahí pues un carrito de compras, ¿no? Ya le pones un carrito de compras ahí que compre por ese canal, ¿no? O de repente una persona que te atienda a cualquier, un chat, un box, un bot, un robot que esté respondiéndole, o un asesor especializado para que te ayude en el caso ya sea algo de envergadura. Tendrás que ver también la regla de negocio allí, ¿no? Entonces, el registrar un pedido lo puede hacer el mismo que de manera automatizada, ¿no? Eso sí es otro tema. Pero lo importante es que la actividad es que el cliente primero realiza un pedido, es el que inicia el proceso, ¿no? Él es el cliente el que inicia el proceso y va a realizar un pedido que incluirá la fecha del pedido, pero esta es la fecha de en cuándo ha sido el pedido, también los datos del cliente y los productos solicitados. Faltaría que un dato. ¿Qué dato ustedes creerían que faltaría, que es importante también, y que no lo ven aquí? A ver, ¿qué me podría decir? Ujú. Estamos haciendo un pedido, a ver, de venta, ¿verdad? ¿Qué, qué dato cree que faltaría aquí? El código de pedido. El código de pedido se va a generar automáticamente, muy bien, pero algo falta aquí. Sí, también puede ser muy bien lugar de entrega. ¿Qué más puede ser? Falta un dato que es relevante, ¿ah? ¿Cuál cree que sea? Si el cliente hace un pedido, ya, muy bien. Ya, registra la fecha del pedido, ya, hoy día lo he pedido ya. Los datos del cliente, muy bien, y los productos solicitados, pero falta algo más. Ya, la cantidad, ya, pongamos, el cliente, la cantidad también, ya, cantidad. Ya está. ¿Qué más? Medio de pago. ¿Perdón? El medio de pago. La forma, ¿cómo lo va a pagar? Ya, muy bien, pero eso ya, muy bien. Pero hay un dato relevante, ¿ah? A ver, ¿qué necesita alguien, una necesidad de ustedes para? Cualquiera. Pongamos que quieres comerte una pizza. Ahorita. Allá, ¿para cuándo lo quieres? Para ahorita, pues, media hora. No, lo quieres para un mes. No, pues, ¿para cuándo lo quieres, no? La fecha. Claro, necesito la fecha de entrega. Este es importantísimo. Por ejemplo, en este ejemplo, bueno, yo estoy cuestionando mi mismo ejemplo, pero para ustedes mismos se den cuenta. Por ejemplo, si no defino la fecha de entrega, yo puedo decir, oye, si mi tiempo de ciclo de producción es 2 semanas, ¿vas a esperarme 2 semanas? ¿Para qué voy a procesar el pedido? Mejor de ahí nomás lo detengo, ¿no? No, en 2 semanas no te entrego, ¿no? No, lo quiero para mañana, ¿no? Pues imposible, pues no. Es importante la fecha de entrega, pues, ¿no? Entonces uno empieza ya a decir, bueno, ya, si conoces bien el proceso de negocio, dices, oye, un ratito, ¿no? Este es un negocio que produce a demanda, muy bien, a demanda, entonces lo mínimo que tengo que pedirle para cuando lo necesita, ¿no? Porque puedo tener otros pedidos y puede que la planta no esté disponible. Entonces es importante la fecha de entrega, ¿no? Que es vital, ¿no? Si no hay fecha de entrega, puedes decir que sí, pero eso es un poco también delicado, ¿no? Otro tema también importante aquí que no se menciona es que si estás pidiendo un producto, ¿no? Catalogado o no catalogado, ¿no? Producto que está en la lista o un producto que no esté en la lista. ¿Producto está en la lista? Porque si es un producto no estándar, tendrías que ver la forma de que si es que lo pueden hacer, ¿no? Y si no es estándar, tendrías que especificar los detalles, ¿no? Ah, quiero que me fabriquen una computadora, pero mira, de todos los modelos que tienes, pucha, yo quiero una con una tarjeta especial, pues no quiero con tales características. Y bueno, oye, a ver pues si te atienden, ¿no? Y bueno, esa es parte de orden de fabricación, depende de la cantidad. Entonces te va a decir, pero ¿qué cantidad quieres? ¿No? Quiero una nada más, no, pues no te van a atender por uno, ¿no? Entonces, este es parte de si no está en la lista, tendrás que ser muy acucioso, detallar
las especificaciones del producto, ¿no? Que vas a adquirir. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, de alguna manera, el cliente realiza un pedido y puedes desmenuzarlo todo lo que tú quieras, ¿no? Puedes desmenuzarlo todo lo que tú quieras. Podría ser lo más complejo posible, pero bueno, hay que hasta cierto punto tienes que tener un límite hasta donde llegas. Pero no se te debe escapar varias cosas aquí, ¿no? Siguiente paso, a ver, dice, el vendedor revisa el pedido, completándolo si es necesario. Ese completándolo si es necesario es asumir cosas, ¿no? Asumir cosas que el cliente está pidiendo. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Hay un tema de comunicación, ¿no? La comunicación tiene que ser fluida con el cliente, con el que está pidiendo algo. Esa fluidez de comunicación, hay ya herramientas para eso, ¿no? Los famosos CRMs, ¿no? Sí conocen los CRMs, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen qué es un CRM? CRM es el Customer Relationship Management, que es decir, la gestión de relacionamiento con el cliente. Los famosos CRMs son, además del ERP, el ERP sí han escuchado, ¿no? Los ERPs. Ya, los ERPs son software corporativos empresariales que tienen maneja todo el back office de la empresa, ¿no? La contabilidad, la finanza, la logística, toda la parte del back office, no de cara al cliente, manejan las ventas también, ¿ah? Pero te registran la venta, todas esas cosas, ¿no? Entonces eso te maneja el back office, ¿no? Le llaman el back office. Los ERPs obviamente te manejan se ponen al centro de tu organización y tienen todas las reglas de negocio de múltiples empresas, los ERPs, ¿no? Tienen regla de negocio de cualquier tipo de industria, estándar, verticales, sean en minería, en salud, en transporte, etcétera. Entonces tiene muchas reglas de negocio. O sea, y ahí simplemente tienes que conocer bien la herramienta y cuando implementas, bueno, empezar a hacer un check, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Ya? Entonces, ese es el RP. Pero hay otro componente grande que es el CRM. Y ahí tienes a Salesforce, ¿no? Como una herramienta, tienes a muchas más. Bueno, personalmente yo represento una marca, mi empresa representa una marca en el país de eso, pero y manejamos esos temas también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitas un buen relacionamiento con el cliente, ¿no? Entonces, eso de completándolo si es necesario, claro, obedece a un tema de comunicación, ¿no? ¿No? Obedece a un tema de comunicación. Esto es importante, importante la comunicación con el cliente. ¿De acuerdo? La comunicación con el cliente. Y le da curso. Eso le da curso, no sé, no me suena bien. Y le da curso. Bueno, y aprueba o no, ¿no? O sea, y discierne si la aprueba o no, ¿no? Un trade-off, ¿no? O trade-off, o aprobado o desaprobado el pedido, porque al final lo atiendo o no lo atiendo el pedido. Tendrá que tomar la decisión, ¿no? Enviándolo a jefe técnico para que realice el análisis del mismo, ¿no? O sea, va a evaluar ya con los detalles que tiene, ¿no? Al jefe técnico para que es o el jefe de planta o quien es el encargado de la planta de fabricar el producto, ¿no? Entonces, el jefe de planta tendrá que validar, o jefe técnico analizará la viabilidad de la fabricación de los productos que ha pedido, ¿no? Por separado, cada uno. Puede haber pedido producto A, B, C y uno no catalogado por ahí, ¿no? Ahora, la pregunta también, la regla de negocio es, otra regla de negocio aquí, a ver, se me ocurre ahorita, ¿no? ¿Qué pasa si le puedes atender, si el cliente te pide 20 cosas, si tú le puedes atender solo 18, ¿el cliente te acepta o no? O el cliente dice, no, dame todo, o si no me das todo, mejor me voy con otro que me dé todo, ¿no? Entonces, también habría un detalle allí, ¿no? Entonces, aquí estamos asumiendo de que si el cliente te pide 20 cosas, las 20 le tienes que entregar. No, es que le tiene 15, bueno, hay que ver, pues, cuál hace la regla. O el cliente está imponiendo eso es parte de la comunicación que tienes que tener con el cliente, ¿no? Hay que ser bastante, podría decirse, asertivos, ¿no? Ponerse al lado del cliente y hacer las preguntas correctas para que no desgastes a toda la organización, ¿no? Porque también es que el vendedor le pase la posta al jefe técnico para que analice una oportunidad,
de venta, de atender a un cliente, antes de eso, valida bien con tu cliente si es factible o no esa venta, ¿no? Es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí me dicen, Miguel, hay un prospecto que quiere comprar el RP y CRM, que es un software integrado completo, y hay que hacerle una demo a un cliente, una demostración. Construir una demo toma tiempo y ad hoc a la empresa y hacer la presentación también toma tiempo, ¿no? La pregunta es, oye, ¿el cliente es potencial? ¿Crees que sea económico atender al cliente? Entonces tendremos que asumir hasta cierto punto si es que eso es factible, ¿no? O sea, de repente no me es rentable hacerlo, ¿no? O de repente con un ejercicio de hacerlo lo hacemos, ¿no? Así, mira, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, siguiente paso, el jefe técnico analiza la viabilidad de la fabricación de cada producto del pedido por separado. Entonces dice, si el producto, vamos a ver aquí, dice, si el producto pedido está en el catálogo, se acepta la fabricación del mismo. Pero en caso, bueno, depende también aquí de la cantidad también, ¿no? Depende de la cantidad, ¿no? Que es un dato importante, ¿no? Que ya lo hemos visto arriba, ¿no? Aquí está la cantidad, ¿no? Si es válido, entonces se acepta la fabricación del mismo. En caso contrario, el producto es especial y el jefe técnico tendrá que estudiar su fabricación, ¿de acuerdo? Si este es viable, dice la fabricación del producto especial es aceptada. Si no es viable, el producto no será fabricado. Entonces, acá hay una validación técnica también de poderlo fabricar, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Listo. Una vez estudiado el pedido completo, el jefe técnico, ¿cuál es el siguiente paso? Informa al departamento comercial de la aceptación rechazo de cada producto integrante del pedido, ¿de acuerdo? Y si todos los productos de un pedido han sido aceptados, genera una orden de trabajo para cada producto, a partir de una plantilla de fabricación. La estándar si el producto estaba catalogado o bien una nueva generada para el producto. Que esto sería una nueva actividad, ¿no? O sea, para generar un nuevo estándar para un producto nuevo es otro proceso. ¿Sí? Esto podría abrir otro proceso de negocio, generar nuevos estándares y que puede ser muy particular, ¿no? De repente aquí hay un tema de ingeniería, ¿no? Trabajo de ingeniería, diseños que hay que hacer, todo el setup de máquinas, etcétera, para poder generar este nuevo producto. ¿No? Si este estaba fuera del catálogo, entonces cada orden de trabajo es enviada al jefe de producción y queda pendiente de su lanzamiento, ¿no? Lanzamiento es de dar la orden para la producción, ¿no? Y termina cuando el vendedor comunica al cliente el resultado del análisis de su pedido, si ha sido aceptado o no, ¿no? Entonces, hasta aquí sería registrar el pedido. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a trabajar este proceso. Siguiente, entonces. Vamos a trabajar una plantilla de
proceso de negocio específico, ¿no? Uno que hemos elegido, el mismo que estamos definiendo, vamos a definir su objetivo, ¿no? Registrar pedido del cliente y la descripción del proceso de acuerdo a como lo hemos leído hace un momento, ¿no? ¿De acuerdo? Luego podríamos definir la prioridad de ese proceso, ¿no? Ya uno tendrá que ver la taxonomía que va a usar para cada, la prioridad, ¿no? Que cómo va a catalogar, cómo va a clasificar los procesos, ¿no? En realidad es un proceso, dice proceso básico, podría ser de otro tipo de prioridad, ¿no? O sea, uno va a tener que catalogar qué tipo de proceso de negocio, qué categoría va a tener, ¿no? Entonces uno podrá definir qué es crítico, qué es un tema que es cuello de botella, bueno, tendrá que ver cuál es la calificación que le va a asignar. Identificación de riesgos también. La identificación de riesgos del proceso también es importante. Eh, no sé si han visto temas de riesgos ustedes, los procesos también tienen su riesgo, ¿no? Riesgos asociados de distintas categorías también. Los riesgos también tienen una serie de categorías que uno podría trabajarlo y asociarlo al proceso, ¿no? A riesgos de seguridad ocupacional, riesgos ambientales, riesgos de calidad, etcétera, ¿no? Una serie de estructuras que uno puede definirlo y redactarlo aquí como asociados al proceso, ¿no? Y bueno, algunas riesgos, algunas oportunidades, ¿no? Unas oportunidades que tienes de mejora en el proceso de negocio, también los puedes catalogar aquí, ¿no? ¿Qué oportunidades de mejora has identificado? Y esto es importante porque si estamos en mejora continua, en temas de calidad, siempre es bueno identificar todas esas mejoras, ¿no? Eh, y también el tiempo de ejecución del proceso, ¿de acuerdo? Es importante. Y también en un costo estándar estimado de ejecución, ¿no? También, ¿no? Eh, ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas hasta aquí? A ver, un momento.
Listo, listo, continuamos. Eh, a ver, entonces hasta aquí no hay ninguna pregunta. Ojo que esto tienen que trabajarlo, ya tienen que ir avanzando en sus trabajos para el día jueves, ¿de acuerdo? Así que pregunten todo lo que puedan ahora. Yo voy a hacer el jueves, vamos a hacer voy a continuar yo con el caso que estoy desarrollando y voy a armar todas las plantillas de lo que voy desarrollando. Sí. O sea, y ustedes el día jueves tienen que ya ir con un pequeño ya avance ya, porque el día jueves van a tener que avanzarlo y terminarlo. Yo voy a hacer una exposición corta, máximo de 30 minutos para que ustedes vayan corriendo hasta las 10 de la noche que deberían subir su material, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser calificado. Este avance sí ya sería calificado. Por eso que es importante que ahora pregunten todo lo que tengan que preguntar para que no tengan dudas. Obviamente voy a tratar de que la grabación suba oportunamente porque el técnico me está demorando en enviarme la grabación, ¿sí? Sí, muy bien. Entonces, eh, por eso que estoy preguntando todos estos detalles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene que tener información sobre identificar riesgos, oportunidades, tiempo de ejecución, costo de ejecución, pero me voy a centrar principalmente en estos tres primeros rubros, ¿ya? Proceso de negocio, objetivo, descripción detallada, ¿sí? Hasta prioridad. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos entonces. Vamos a ver. Entonces, algo importante, que en el proceso van a tener que tener identificados los actores, ¿no? En este caso, hemos identificado los siguientes actores, ¿no? El cliente, el vendedor, el jefe técnico, el jefe de producción que participa en este proceso, ¿no? Algunos van a tener un rol externo y otros van a ser de rol interno, ¿no? Roles internos, ¿de acuerdo? Ojo que a veces hay que tener claro lo siguiente. A veces una cosa es el rol y otra cosa es el puesto, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Les doy un ejemplo. De repente tenemos a un responsable a un responsable administrativo, ¿no? El técnico, el asistente administrativo, ¿no? El asistente administrativo, ¿qué hace, por ejemplo? Tú podrías decir, bueno, hace un rol de eh, con los proveedores, ¿no? Cotiza con los proveedores, ¿no? ¿No? Le genera el orden de compra al proveedor, ¿no? Te interactúa con el proveedor y paga al proveedor, ¿no? Tiene dos roles, ¿no? O sea, un rol de comprador y un rol de tesorero, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿una persona puede hacer esos dos roles? Sí, ¿no? Sí lo puede hacer. Pero ¿es correcto que lo haga? ¿Usted qué opina? Estoy hablando de una persona que trabaja en una empresa, en empresas pequeñas, micros, así a veces una persona hace de todo, ¿no? Entonces una persona, pongamos, que interactúa con el proveedor, le genera el orden de compra y también paga al proveedor por la compra que le ha hecho. Eso, ¿qué opinan ustedes? Rol de comprador y rol de tesorero en una sola persona. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Correcto. Ya. Ya. ¿Alguna otra opinión? Muy bien. ¿Otra opinión? ¿Qué opinan? Que una persona que es administrador dentro de una empresa compra un proveedor y, y paga, y también paga un proveedor, puede pagar un proveedor, es de rol tesorero. ¿Qué opina? ¿Otra opinión? A ver. ¿Podría haber fraude alrededor? Fraude. A ver, ¿puede explicarse? ¿Puede explicar un poquito más? Bueno, o sea, se puede hacer el pago, un pago
incorrecto, ¿no? Que no, mm, no refleje lo que la compra real. Mm, ya, claro, el tesorero normalmente pues tiene que saber, pongamos que va a pagarlo la orden de compra, ¿no? Claro, el punto es el siguiente, sí, va por ahí, ¿ah? Va por ahí, va por ahí. A ver, otra opinión. ¿Otra opinión? A ver, llamaré a ver a alguien. Si es que, señor Rojas, lo escucho. ¿Qué opina? Señor Rojas, ¿se encuentra? Señor Julón, ¿se encuentra en clase, señor Julón? Ujú. Señor Cusi, ujú. Señor Reynoso, ujú. Bueno, vamos apuntando también. ¿Está participando o no? A ver, señor Villar, ok. Muy bien. A ver. El punto central aquí es lo siguiente, que el punto central es en riesgo de colusión, ¿no? O sea, hay que evitar, eso se llama segregación de funciones, ¿no? O sea, es decir, una sola persona, o sea, lo puede hacer y algunas empresas funcionan, pero hay riesgo, ¿no? Ahí está un riesgo, por ejemplo, ¿no? El riesgo es de que yo puedo comprar a un proveedor que es mi amigo, ¿no? Y pagarle a mi amigo. ¿Se dan cuenta? El que compra puede colocarlo donde le compra, pero de repente alguien te debería probarlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y otro debería ser que pague, ¿no? Para validar, y bueno, y alguien tiene que recibir la mercadería, ¿no? Recibir el producto que estás comprando y tiene que validar si es lo que realmente has pedido, ¿no? Alguien tiene que validar la recepción de lo que has comprado, ¿no? Alguien tiene que dar la conformidad antes de que pague, ¿no? Si el mismo que compra paga, ¿quién va a validar que realmente se ha entregado el bien o el servicio que has adquirido? Alguien tiene que validar, ¿no? Y el que paga tendrá que decirle, ya, perfecto, ¿te ha entregado el producto? ¿Te ha entregado el producto o servicio? Ujú. Y si no te ha entregado, entonces no paga, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si no entrega el producto, entonces no paga. Entonces, claro, ahí ya mitiga ese riesgo de colusión, ¿no? Entonces ahí identificas riesgos, pues. Entonces tú puedes colocar aquí, sí, esta pequeña empresa hace esta actividad, pero hay un riesgo, ¿no? Lo especifica ese riesgo, ¿no? Identifica un riesgo de colusión porque puedes pagar, la misma persona que compra paga y no hay quien valide si se ha entregado o no el bien, ¿no? Si el proveedor entregó o no el bien o el servicio que has adquirido. Alguien tiene que validar eso. Entonces tú lo colocas como riesgo, ¿no? Y como oportunidad de mejora, o posibilidad de mejora, podría decir, bueno, implementemos un proceso de conformidad de esas órdenes, ¿no? De compra de bienes o de servicios, ¿no?
Entonces tú tendrás que identificar también los riesgos y las oportunidades del proceso que has desglosado, tal cual como funciona la empresa, y ahí será una forma también de identificar mejoras, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si quedó claro el ejemplo. ¿Sí? Correcto. Entonces, esa es un poco la esencia de esto, ¿sí? Entonces, si te involucras en el proceso, y otro punto importante también es de que cuando uno es junior en estas cosas, bueno, simplemente dirá, bueno, ya no vas a poder identificar fácilmente, pero ya podrás siempre asesorarte de un experto, un juicio de experto, de alguien que ya conoce el negocio, que ya lo ha vivido con horas de vuelo, y podrías apoyarte de alguien que conoce para tratar de identificar más rápido esas oportunidades y esos riesgos en un proceso, ¿no? Mi caso, por ejemplo, que de alguna manera conozco de RPs y de un poquito de estas cosas de proceso, entonces, como ya lo has vivido en varias empresas, podría decir, bueno, ya te vas a una empresa y dices, sí, pues, bueno, hay buenas prácticas que hay que implementar, ¿no? ¿Y por qué no implementas esto? ¿Por qué no haces lo otro, no? Y eso ya es parte del día a día, ¿no? Entonces, ustedes, como futuros ingenieros, si ya tienen un poco de experiencia en esto, ya van a ir prácticamente ir buscando un referente, ¿no? Oye, con este referente yo tengo ya para, como decir, un referente es como alguien que tiene el mejor de la industria, ¿no? Oye, estoy en una industria de, de bancos, muy bien, allá. Entonces, en bancos, ya, ¿quién es el top de la industria de bancos? ¿Quién tiene las mejores prácticas? Entonces, eso lo traes y lo tomas como referente y lo tendrás que poner como alguna oportunidad de mejora, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, siempre tener esa visión para crecer dentro de o identificar mejoras dentro de los procesos. ¿De acuerdo? Siguiente, entonces tendremos que identificar aquí los roles, ¿no? Los roles internos y externos. Muy bien. Entonces, ya identificado los actores participantes en el ejemplo, tenemos al cliente, al vendedor, al jefe técnico y al jefe de producción, ¿no? Tenemos los cuatro actores que participan en el proceso. Entonces, por cada uno de ellos tendremos que crear ciertas calles, ¿no? O sea, ya el Business Process Management y la notación te dice más o menos que por cada actor vamos a elaborar, armar una calle o un componente dentro del diagrama para poderlo mostrar, ¿no? Entonces, mostrar un flujo de procesos mediante diagramas de procesos es uno de los puntos que vamos a ver, que básicamente es hacer el diagrama de procesos y actividades, ¿no? Que contienen actividades con calles que corresponden a cada uno de los roles, es decir, segmentos, unas partes del diagrama que marca cuál es el ámbito de acción de este rol, ¿no? Y una actividad puede ser compleja. Si una actividad es compleja, tendrás que describirla en otro diagrama, ¿no? Incluir solo informaciones relevantes. Claro, a veces en la abstracción que tenemos de un proceso, tenemos un macroproceso, un proceso, tenemos actividad y luego dentro de la actividad pueden haber tareas más detalladas, ¿no? Tareas más específicas. Y ya vendrá en una mini especificación, algo mucho más granular, ¿no? Pero tenemos que ver hasta dónde llegamos como actividad, ¿no? Y entonces vamos a incluir principalmente información relevante, ¿no? También. Entonces, presentamos el siguiente diagrama, entonces, ¿no? Tenemos una calle que es para el cliente, otra calle que es para el vendedor, ¿no? Para el jefe técnico y otra calle para el jefe de producción, ¿no? Entonces, de acuerdo a la anotación de Business Process Management, ¿no? Este es el símbolo para el inicio del proceso. Quien gatilla el inicio del proceso sería el cliente, ¿no? Quien realiza un pedido, ¿de acuerdo? Y bueno, viene el pedido al vendedor y el vendedor revisa el pedido, ¿de acuerdo? Y bueno, podría complementar con mayor información, ¿no? El vendedor revisa el pedido y luego pasa el siguiente paso que sería el jefe técnico, que sería o el ingeniero, ¿no? De procesos, ¿no? O bueno, o un jefe técnico en este caso, dice, analiza la viabilidad de fabricación, ¿no? Y vendrá por una decisión, ¿no? Si el producto está en el catálogo, entonces inmediatamente, bueno, y está en la cantidad adecuada, ¿no? Genera la orden de fabricación, ¿no?
¿De acuerdo? Desde aquí faltaría algo, ¿no? Revisar si es factible hacerlo, ¿no? O sea, en el sentido de que de repente está pidiendo una cantidad menor, ¿no? Y yo no voy a prender la planta si... ¿Y qué pasa si me pide uno o dos, ¿no? Ya debería rechazarlo en una, ¿no? Debería conformar sobre si lo rechazo o no, ¿no? Bueno, aquí hay algo, ¿no? Porque aquí de frente pasa de frente al jefe técnico, ¿no? Tú podrías rechazarlo de aquí mismo, ¿no? Y no cargarle al jefe técnico de analizar algo que no es factible hacerlo, ya de per se, ¿no? Sí, ya, sin ninguna discusión, ¿no? Entonces, si está en el catálogo, generará la orden de fabricación, pero si no está en el catálogo, tendrá que estudiar la fabricación, ¿no? Y verificará si es viable. Y si es viable, generará una nueva plantilla. Y quizás esta nueva plantilla sea otro proceso, ¿no? Cómo generar una nueva plantilla, ¿no? ¿De acuerdo? De repente hay un tema de estudio y para inclusive fijar un precio, ¿no? De venta, ¿no? Porque al final podría generarle con un precio de venta diferente. Y si no es viable, rechazar el pedido, ¿no? ¿De acuerdo? Informar al cliente, ¿no? Informar al cliente y ahí termina el proceso, ¿no? Quizás esta flecha sería de más, ¿no? Si rechazas el pedido, ¿termina el proceso? No, no, primero tiene que informar al cliente, ¿no? Y la información al cliente, esto creo que esta línea estaría de más, ¿no? Si se rechaza el pedido, bueno, el que tiene que comunicarse con el cliente no es el, bueno, se termina el proceso, pero alguien tiene que comunicar al cliente, ¿no? Comunica, informa al cliente y ahí termina el proceso, ¿no? Quizás esta flecha está de más. Bueno, termina el proceso si rechaza, pero informa al cliente igual, tiene, o sea, no le va a informar si el, si el pedido es rechazado. Debería informarle, ¿no? Primero, siempre informarle, ¿no? Esta línea, por ejemplo, estaría de más, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? A ver. Y si genera el orden de fabricación, esto pasa a fabricar, ¿no? ¿De acuerdo? Y pasa a fabricación, ¿no? Por ejemplo, aquí genera el orden de fabricación y se le comunica al cliente que sí se le va a atender, ¿no? En este caso, si no es viable, debería ir para acá, ¿no? O sea, una opinión personal. A ver qué opinan ustedes. A ver, este es debatible, ¿ah? Este es debatible, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo diría, esta línea no iría, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿no? Porque, bueno, si no, si tú vas derecho acá, ya termina y ¿cómo informas al cliente? Bueno, entonces, importante, correcto. Eso ya, ustedes son expertos en esto, así que yo por intuición saco inmediatamente que por ahí no va el tema, ¿no? Y, pero sí, nosotros sabemos que tenemos que tener claridad en esto, ¿ah? No sé si hay otra opinión. A ver, algo que quiera mejorar aquí. Yo mejoraría este tema con algo, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿No? Yo debería colocar aquí algo así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde pondría acá así? Eh, ujú, es factible hacerlo, ¿no? Claro. Porque esto debería tener ya información el vendedor, ¿no? El vendedor sabrá, mira, ¿sabe qué? Si me estás pidiendo 10, yo no te puedo atender. Yo arranco la planta con más de 100, ¿no? Y rechazas el pedido, ¿no? Si es sí, él le comunica recién al de jefe técnico, ¿no? Y si es no, como le informa al cliente y le dice ya hasta aquí quedó, ¿no? Ya acabó. ¿De acuerdo? Porque si no estarías cargando al jefe técnico, ¿no? Si este modelo está así, claro, el jefe técnico va a estar cargado, porque todo pedido viene y el vendedor es un ave paso, ¿no? Es un tramitador, simplemente un tramitador documentario, ¿no? Entonces tiene que saber hasta cierto punto. eh, y depende también, ¿no? Porque a veces si el vendedor quiere vender nomás y solamente está buscando la comisión, te va a tratar de presionar al jefe técnico para que atienda el pedido sí o sí, ¿no?
Bueno, eso depende ya de la parte informal de la organización, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mejorable sí. De repente ahorita funciona así el proceso, entonces ustedes ya van identificando mejoras, ¿no? Oye, aquí estamos perdiendo comunicación con el cliente. Aquí necesitas ver si el vendedor de repente de estar más calificado para poder comunicar correctamente al cliente oportunamente, ¿no? No esperar todo esto y aquí me va a demorar 3 días en responderle, cuando podría responderle inmediatamente a la hora y decirle si va o no va y no hacerle perder tiempo, ¿no? Porque también el cliente merece respeto también, ¿no? Todas las personas merecen respeto, ¿de acuerdo? No sé si hay preguntas. Entonces, si se dan cuenta que cuando diagrama un proceso, es más sencillo identificar mejoras, ¿sí? ¿Preguntas? A ver, un caso de uso es algo concreto. Podría ser un proceso, no, hasta una actividad, ¿no? Finalmente, un caso de uso es de negocio, ahí tú vas a ver varios escenarios, ¿no? Puedes ver cuando diagrames un caso de uso, vamos a ver si es un caso de uso de negocio o es un caso de uso de software. ¿De qué me estás hablando? Pues son dos cosas diferentes, ¿ah? Ah, ya, si es caso de uso de negocio, claro, está relacionado a los procesos, a los actores, ¿no? Claro, claro. Sí, depende del actor, porque el actor puede ser un actor, tú puedes definir un caso de uso general, ¿no? Y luego entrar a más detalle, ¿no? Bajar a de actividad, ¿no? Por ejemplo, un cliente, por ejemplo, un caso de uso podría ser el actor, es el cliente, y el proceso de negocio es el pedido, ¿no? O el tema del pedido, ¿no? Y lo abrimos de esta manera, ¿no? Pero hay flujos, por ejemplo, el cliente el caso de uso puede ser pedir un producto catalogado, o el cliente puede pedir un producto no catalogado, puede ser otro caso de uso, ¿no? O tú tendrás que definir, porque son escenarios diferentes, ¿no? Claro, entonces, el tema es que en los casos de uso te va a identificar varias cosas, los flujos básicos, los flujos de proceso básicos sí o sí que se van a tener que realizar, pero también hay flujos alternativos, ¿no? O sea, y eso tiene que estar claramente identificado, ¿no? Por ejemplo, un flujo alternativo puede ser, oye, ya está bien, pides un producto catalogado, pero puede ser un producto no catalogado. ¿Puedes atenderlo o no? Ujú. Entonces, bueno, y distintos escenarios que puedes ir identificando, ¿sí? Entonces, si estamos en un negocio, sí. Es parte de lo que... Ahora, ese curso lo estás llevando dentro de la carrera, ya está bien. ¿No? No, no, claro, es prerequisito. Sí, bueno, está bien, ¿no? Sí, y si lo dicen para él, lo mejor todavía, ¿no? Para que portes más también en la clase, ¿no? Porque después vamos a entrar a casos de negocio, ¿no? Y bajaremos también a software, ¿no? Pero que finalmente armar los planos. Ujú. Claro, con ingeniería de software vas a tener que llegar a requerimientos, ¿no? Requerimientos detallados para tener los planos as-built, ¿no? Y ya hacer toda la parte ya si vas a hacer si es metodología, cómo van a desarrollar ágil, van a desarrollar RUP, no sé, ahí hay que ver qué metodología usar. Muy bien, entonces vamos a identificar también si hay una actividad compleja que por ejemplo fabricar producto tendrías que hacer otro diagrama, ¿no? Yo pienso que también otro que podría ser complejo sería este de aquí, ¿no? Este también podría ser una actividad compleja, ¿no? Generar una nueva plantilla podría ser una actividad compleja también, ¿no? Ujú. Porque de repente el ingeniero que diseña esta nueva plantilla para fabricar un nuevo producto
tendrá que armar su hoja de ruta, o sea, tendrá que el diseño de producto, la hoja de ruta, cómo usar las máquinas. Esto es todo un tema, no es sencillo. Esto podría ser también una nueva, una actividad compleja que podría desglosarse en más actividades, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? Siguiente entonces. Y si entramos ya a identificar más detalle, podríamos ya identificar algún tipo de información, ¿no? Por ejemplo, el realizar un pedido tendrá que ver con si es que va a usar un catálogo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá este es un tipo de información que puede ser un catálogo. Esto ya podría convertirse a futuro en una clase, ¿no? En una clase dentro del modelo, ¿no? Un concepto de catálogo y también el pedido propuesto, ¿no? También que podría ser, porque al final realiza un pedido, pero aquí todas las especificaciones del pedido están en esta información, ¿no? Y que podría ser más detallado, ¿no? Te puede contener mucha más información, ¿no? Entonces, con esta información recibe el vendedor, que esto puede ser el cómo, ya vemos después el detalle, cómo registra esta información, y luego, bueno, pasa a las siguientes etapas, ¿no? Entonces, podemos identificar información relevante que utiliza cada una de las actividades, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí para pasar a la siguiente lámina? Ya, está, el delegado no está hablando, pero los demás creo que están en otro curso, ¿o no? Solo uno creo que está en otro curso, ¿no? Ujú. Ya deberían estar todos. A ver, estoy sondeando quiénes están en clase, quiénes no, ¿no? A ver, Guamañaupa, ¿está? Ujú. Señor Tamariz, Tamariz, Sí, profesor. ¿cómo está? ¿Tiene Presente. alguna pregunta? No, profesor, está bien todo. Correcto. Señor Julón, segundo llamado, señor Julón. Sí, profe, presente. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Por el momento no, profe. Ok, ok. Muchas gracias. Listo, entonces tenemos que ir identificando cuál es la información que va a ir fluyendo a través de todo el proceso. Hablemos entonces ahora de reglas de negocio. Una regla de negocio entonces vendría a ser una declaración, dice que define o restringe algún aspecto del proceso de negocio y que le permite obtener su objetivo, ¿de acuerdo? También se lo conoce como business rules, ¿no? La descripción de la regla de negocio es una actividad valiosa que se establece de manera clara y asegurándose de que no entren en conflicto entre sí. Esto de reglas de negocio tienen que ustedes identificarlo en el proceso, ¿no? ¿No? Descripción del nombre de la regla de negocio y describirla, ¿de acuerdo? Pueden codificarla, escribirla, un nombre específico y una descripción, ¿de acuerdo? Ahí es importante la importancia de la regla de negocio. A ver, pueden ser utilizados para ayudar a la organización para alcanzar mejor los objetivos, ¿de acuerdo? Sin reglas de negocios claras, un negocio de alguna manera puede colapsar, ¿no? Es decir, son como las directrices que tienen que tomarse en cuenta para la ejecución de los procesos. También permite eliminar los obstáculos al objetivo institucional, ¿de acuerdo? Si no hay claro una regla de negocio, un proceso se puede detener, ¿de acuerdo? Por falta de definición de reglas, ¿no? Y el personal a veces no toma decisiones y simplemente detiene algo, ¿no? Esto sucede en empresas privadas, la persona es responsable de sus actividades, ¿no? Y tiene que hacerlo lo mejor posible y si no hay algo que está definido tendrá que asumir una decisión, ¿no? Pero en el sector público, el sector estatal es más difícil, ¿no? Porque si hace algo que no está definido, podría tener un proceso disciplinario, ¿no? Es delicado, ¿no? Entonces, a veces suceden esas cosas en el sector público, ¿no? Entonces,
hay que discernir entre en qué ambiente estamos, ¿no? Permiten eliminar los obstáculos también, bueno, y reducir los costosos errores por no tener una regla definida, ¿no? Es el ejemplo que les dije, ¿no? Si estamos construyendo un software, que habló su compañero de ingeniería de software, si una regla no la hemos definido desde un comienzo, ya cuando el software está construido ya es difícil retroceder, va a ser más costoso, ¿no? ¿No? De repente hay algo que te has confundido y simplemente cuando ya estás en producción con una solución, simplemente termina por complicar todas las cosas, ¿no? Y también mejorar la comunicación con otras áreas, ¿no? ¿De acuerdo? Cumplir con requisitos legales también y ganar la confianza del cliente, ¿no? Finalmente, ¿no? Ser honesto, ¿no? Es como decir, queremos, un cliente nos pide algo y de repente le queremos decir que sí lo podemos hacer y después le decimos, no, no, disculpa, no lo puedo hacer, ¿no? Claro, te vas a disculpar, pero el cliente perdió tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Pierdes la confianza. Muy bien. Entonces, hay varios tipos de reglas de negocio, ¿no? Una de ellas está relacionada a las reglas relacionadas a los datos, ¿no? Por ejemplo, reglas de modelo de datos. ¿No? Reglas de modelo de datos asociados al modelo de datos. Se encargan de controlar que la información básica almacenada para cada atributo o propiedad en una entidad u objeto sea válida. Por ejemplo, alguna regla dice, ¿no? O sea, no hay precios negativos de artículos. Bueno, obvio, es obvio, pero a veces sucede, ¿no? Que puede haber un precio negativo, ¿no? ¿Ustedes creen que existe un interés negativo? ¿Qué opinan? ¿Existen tasas de interés negativo? ¿Cómo es eso? ¿Perdón? ¿Cómo es eso? ¿Qué es una tasa de interés? Cuando lo que se va a pagar se aumenta de poquito a poquito un poco. Claro, ya es por los ahorros, ¿no? ¿No? Por tu ahorro te va a pagar un interés, ¿no? El banco, ¿no? Pero ustedes saben que existe una tasa de interés negativa, ¿no? Claro, por ejemplo, que tú tengas ahorita Poquita. la tasa de interés negativa es la tasa real, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, hoy día depositas 10.000 soles en un banco, pongamos tienes 10.000 soles, te ganas un premio, no sé, 10.000 soles, muy bien. Ya, ¿cuánto gana de interés al año? Pongamos que gana 5%, pero la inflación ha sido 8%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tu dinero vale menos o no? Ah, Ahí tienes una tasa real, una tasa negativa, una tasa real negativa, ¿no? Está bien, la tasa de interés es 5%, pero la tasa real incluye la inflación. Así que estás perdiendo plata. Por eso que cuando hay inflación es mejor invertir, ¿no? Invertir el poco dinero que tengo, invertir en algo que me genere ingresos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, otro ejemplo del sexo de un contacto del cliente puede ser masculino o femenino. No hay otro. Ah, no, es que quiero ver el tema de género. Muy bien, bueno, ya pues incluyamos el género, pero si el negocio lo necesita así, ¿no? Quiero hacer un negocio inclusivo, vamos a poner el género, ¿no? Y bueno, le ponen el género. O no, el sexo, pero biológico, y bueno, ya está. Pero define la regla, ¿no? Define la regla, masculino o femenino. O otros más, ¿no? ¿De acuerdo? Pero las reglas del modelo de datos tienen que estar claramente establecidas, ¿no? ¿No sabes qué? Los tipos de, a ver, hace poco me hablaron de los medios de pago ya. Medios de pago solamente tenemos efectivo, tarjeta de crédito y de repente Yape, no sé, pues. De repente aceptas Yape, de repente aceptas, no sé, pero definido ya, ¿no? No, es que con este medio no acepto por X motivos, ¿no? Entonces ya está definidas las reglas, ¿no? Estos son los únicos medios de pago disponibles de la empresa. Y así como existen reglas a nivel de datos, también existen tipos de reglas de datos también, como las reglas de relación, ¿no? Se encargan de controlar las relaciones entre los datos, ¿no? Por ejemplo, todo pedido debe ser realizado por un cliente, ¿no? Lo que significa que debe estar registrado previamente. O sea, si el cliente no lo tengo registrado, no me puede hacer un pedido. Entonces, primero tengo que registrarlo, ¿no? Y es un tema de relación, ¿no? Reglas de relación, ¿no? Una vez que un cliente ha hecho un pedido, no podrá ser eliminado, a menos que previamente se eliminen todos sus pedidos.
¿Esa regla se puede mejorar? Por ejemplo, yo no debería permitir eliminar nada, ¿no? Personalmente no me gusta eliminar registros, ¿no? Yo prefiero anularlos o pedido no atendido, ¿no? Porque tendré un histórico del pedido, ¿no? Del cliente, ¿no? El cliente me pidió y lo anulé su pedido, ¿no? ¿Y por qué lo quiere eliminar? Bueno, a menos que quiera borrar información o evidencia de algo, ¿no? Claro, ¿para qué anularlo? O sea, yo tendría que, el cliente puede regresar más adelante, ¿no? Oye, ¿verdad? Tú me hiciste un pedido, uno de esos pedidos están anulados, pero me hiciste los pedidos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A quién le pediste? A tal cliente, a tal otro, a tal proveedor, no sé. Pero necesitas tener información, no puedes perder. Yo soy enemigo de eliminar datos, ¿no? No debería eliminar, ¿no? De repente sería una regla de negocio, ¿no? Prohibido eliminar datos. No se elimina, se anulan los pedidos. Y eso podría ser más beneficioso para la empresa, ¿no? Podría tener un cliente que me ha pedido 100 veces, le he anulado 99 veces y ya le he atendido una vez. De repente no es un problema del cliente, de repente es un problema del que el que le vende, el vendedor no está siendo muy explícito con la venta, ¿no? Con darle la información necesaria al cliente. De repente, mira, ve, cambié de vendedor y el vendedor que le ha atendido sí le ha podido vender. Ah, es que sí, que la regla de negocio no decía que tienes que decirle también esta información al cliente. De repente ahí hay una mejora. También existen reglas de derivación, ¿no? Que es el conjunto de reglas que especifican y controlan políticas o condiciones para inferir nuevos hechos a partir de otros. Por ejemplo, el total de un pedido se calcula a partir de las distintas líneas que la componen. O el total de cada línea de pedido es igual al número de unidades vendidas multiplicado por el precio unitario del producto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a estas reglas, tú puedes ya derivar a otra área para que continúe con el proceso, ¿no? Entonces, y existen otras reglas de datos como son las reglas de restricción. Especifican políticas o condiciones que restringen la estructura y comportamiento de la información. Por ejemplo, el saldo de la cuenta de un cliente nunca puede ser mayor a cierta cantidad tope establecida por su tipo. O por ejemplo, los clientes VIP pueden tener un crédito de 80% hasta el 80% de la compra promedio mensual de los últimos 6 meses, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo no lo puedo, si mi cliente me pide crédito, yo no le podría dar más de un monto específico que les iba asignado, ¿no? Una regla de datos, ¿no? ¿No? De restricción, hasta cierto límite nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces le pongo restricciones a ciertos datos, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces estamos viendo reglas de datos, todas estas reglas, ¿no? Reglas de modelo de datos, ¿no? Reglas de relación, reglas de derivación, ¿de acuerdo? Y reglas de restricción. Hay otras reglas relacionadas al flujo, ¿no? Estas reglas determinan y limitan cómo fluye la información a través de un proceso. Por ejemplo, un cliente puede hacer una petición de un análisis de laboratorio que es anotado por un encargado. Luego se genera un mensaje para cada uno de los analistas, ¿no? Para uno o más analistas. Estos realizan la medición y devuelven la muestra con información pertinente a partir de la cual se genera un informe de análisis. El análisis es validado, ¿no? Es válido solo si es firmado por responsables autorizados, ¿no? Claro, entonces esto es un tema de aprobaciones, ¿no? Por ejemplo, en el proceso que hemos visto aquí, ¿no? El realizar un pedido, ¿no? Aquí puede haber una aprobación de alguien más, ¿no? De repente hay un tema de consulta, ¿no? De repente aquí podría haber una aprobación del pedido, ¿no? Antes de pasar al jefe técnico, ¿no? De repente el vendedor es junior. ¿Qué pasa si el vendedor es junior? Tendría que tener un jefe, ¿no? Un jefe que autorice se cumpla todas las reglas de negocio del vendedor, ¿de acuerdo? Entonces tú podrías cambiar ese diseño, ¿no? Obviamente tendrá que tener un costo-beneficio para eso, ¿no? Y, y también, bueno, tendremos un glosario, ¿no? Por ejemplo, para el objeto de información, por ejemplo, un pedido, tendremos toda la información, los atributos que hemos identificado. Código de pedido, fecha de solicitud, fecha de límite de entrega. Aquí sí, por ejemplo, está la información, ¿no? Conjunto de productos que está solicitando, cliente en importe total y el estado actual. Algunas restricciones o reglas de negocio, ¿no? El código de pedido identificará unívocamente el pedido, ¿no? Y será asignado automáticamente por el sistema. Claro, el código se genera automático. La fecha de solicitud será anterior a la fecha límite de entrega. El pedido contendrá al menos un producto.
No existe límite máximo de productos. Un pedido siempre es solicitado por uno o solamente un cliente. El importe total será calculado a partir del precio de cada producto pedido, ¿no? Pero que hay algo más, ¿no? O sea, no podrás tener un importe si es un pedido de un producto que no está catalogado, ¿no? Por ejemplo, eso es otro escenario. Y luego vendrá, por ejemplo, una actividad, tendrás algún tipo de glosario de esto, por ejemplo, donde tendrás el origen, quién hace quién origina la actividad de analizar viabilidad, ¿no? El actor es el jefe técnico, las precondiciones y las poscondiciones, ¿no? La precondición es que la fabricación de todos los productos pedidos es viable. Alguien tendrá que decir que eso tendrá que decirlo en este caso, claro, el jefe técnico, ¿no? Y existe una plantilla de fabricación para cada uno de dichos productos. Y las poscondiciones es que ha sido creada una orden de trabajo para cada producto con estado pendiente. ¿Mm? Y ha sido enviada al jefe de producción para su planificación de producción. Y notificar la aceptación del pedido, el origen es analizar la viabilidad, el actor es la parte comercial, en este caso el vendedor, ¿no? Y la fabricación de todos los productos de pedidos es viable, ¿no? Que esa es la precondición. La postcondición es que se ha comunicado al cliente la aceptación de su pedido, el estado de pedido es aceptado, ¿no? Claro, aquí es notificar la aceptación, pero en realidad es notificar el resultado, ¿no? Notificar al cliente, ¿no? Que si es aceptado o rechazado, ¿no? Aquí podría haber algo para mejorar, ¿no? Y aquí vamos a trabajar con ciertos ya elementos como clase del dominio. Tendremos que ver si el pedido va a ser una clase, ¿no? Y luego tendremos que ver un caso de uso por especificar para ordenar la fabricación y otro caso de uso para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tendremos que trabajar esos escenarios, ¿sí? Eso es posterior. ¿Preguntas hasta aquí? Y luego tendremos que hacer una especificación de las actividades, ¿no? Donde colocaremos el número, la actividad, descripción, el rol, el actor y las reglas de negocio que hemos identificado en el proceso. También tenemos que identificar las informaciones, la actividad, el nombre de la información, que a futuro será una clase, ¿no? Atributos de la información, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tendremos acá el código de la actividad, nombre de la información, ¿no? Objeto del dominio, clase, ¿no? Conceptual sustantivo, atributos, listado de los atributos de la información y clase, nombre de la clase que modelará la información y solo se rellena este campo cuando la clase es identificado en el modelo conceptual. Esto va a ser más adelante, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero ya uno puede ir armando un modelo conceptual de todo lo que vamos revisando. La bibliografía que utilizamos para esto es el proceso significado de desarrollo de software, ¿no? La primera edición de 2000, capítulo 6. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, ¿no quedarían las políticas? Las políticas son parte de las reglas de negocio. ¿De acuerdo? Las políticas son las reglas de negocio. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si respondo a su pregunta. ¿Podría explicarme eso? Por ejemplo, una política, ¿cuál podría ser a ver de la empresa? A ver, definamos una política de una empresa, del mismo que hace pedidos, ¿ya? La política es, por ejemplo, de la empresa es atender pedidos los pedidos especiales se atienden a partir de 1000 productos. Puede ser una política de la empresa. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces eso tendría que aplicarlo quién, en este caso el vendedor, ¿no? Podría rechazar un pedido. Otra política podría ser a el nivel de proceso, ¿ah? Que impacte al proceso. Podría ser, o otra podría ser, por ejemplo, eh, nosotros evaluamos los inventarios. La evaluación de los inventarios es por coste específico. Es una política, ¿no? Y ahí podrás determinar en el diseño de producto, tendrás que definir el coste de producción, ¿no? Estimado, ¿no? ¿De acuerdo? O otra política de la empresa, a ver. Usted que me pregunte políticas, por ejemplo. A ver. Dígame, ¿qué tema está viendo usted, por ejemplo? ¿Qué producto? ¿Qué negocio? ¿Qué institución? De institución de salud mental. Ya, salud mental, por ejemplo. A ver, una política de salud mental que por ahí ha identificado. A ver, alguna de ellas. Política. Una política son directrices, No, sí.
el concepto de Ya. política está bien, está como yo tenía entendido. Solo que no sabía que dentro de los tipos de reglas de datos, las reglas de derivación, bueno, indicaban justamente lo que era política. A ver, las políticas son de orden general, ¿de acuerdo? Pero esas políticas se desglosan en reglas, ¿de acuerdo? Se desglosan en reglas. O sea, aquí hemos visto, porque estamos viendo tipos de reglas de datos, pero las reglas de negocio son de varios niveles, ¿de acuerdo? Hay reglas, por ejemplo, estamos hablando de si hablemos de la definición, porque aquí vamos a hablar ya de temas vamos a entrar un poco, vamos a ir bajando, ¿no? Vamos a ir bajando. Entonces, pero cuando hablamos de reglas de negocio, estamos hablando en general, a nivel de procesos de negocio, ¿de acuerdo? Ah, Y lo que hemos entrado un poco más a detalle son en reglas de datos, que es diferente, ¿no? ah, O ya, sea, ya. que es parte de todo, ¿no? Pero recuerda Claro. que hay reglas de negocio, tú tienes que identificar las reglas de negocio, ¿no? Y luego tendremos que entrar ya más a detalle. Esto es más específico ya. Ujú. Estos ya son tipos de reglas, pero de datos. Todos son reglas de datos, ¿de acuerdo? Así como hemos visto reglas de negocios, ¿no? También estamos viendo reglas de datos también, ¿sí? Sí, ya Entonces, entendí. entonces la regla de negocio está ya, eso está más relacionado a las políticas. Que de ahí pueden desglosarse reglas de datos también, ¿de acuerdo? También. Pero esto es parte de un conjunto de reglas. Están las reglas de negocio, hay reglas de datos, son cosas que van podría decirse, unos más específicos que otros. La regla de negocio es más macro, ¿no? Más macro. Y que una regla de negocio podría impactar a toda la organización. Por ejemplo, una regla de negocio podría ser horario de ingreso y salida, una política de la empresa. El horario de ingresos es a las 9 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Para toda la empresa, ¿no? Una política de la empresa, ¿no? O de repente todos tienen que hacer charlas de seguridad antes de empezar una tarea, una política de la empresa, una política de seguridad y salud ocupacional en la empresa. Todos hacen charlas de seguridad al inicio de la actividad. Todos tienen que hacerlo. Sí, escucho. ¿Estudios de qué? Claro. Claro, la regla de negocio podría ser, no sé, si son los estudios, algo que impacte ahí, ¿no? O sea, a esos estudios que van a ser de epidemiología. Sé que es un tema prospectivo, ¿no? Porque van a identificar oportunamente esas epidemias, entiendo, ¿no? Claro, puede ser una regla de negocio, sí. Revisión periódica de avances y avances concretos, ¿no? Sí, también, es válido, sí. Sí, pueden identificar varias de esas. Ujú. Y ojo que eso puede desglosarse en más cosas, ¿no? Porque podría decir que debe contener el avance, ¿no? Tiene que ser en el formato tal, ¿no? La política es decir, ya se hace el avance en este formato, debe contener mínimamente esta información. Y ya está, ¿no? Y ahí empiezas a ver reglas de datos también. O sea, puede desglosarse en reglas de negocio, en reglas de datos también, ¿no? Puede entrar en más detalle. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Muy bien, muy bien. Una pregunta, Entonces, sí, escucho. las promociones y descuentos forman parte de la política de la empresa. Las promociones y descuentos, claro, las promociones y la política puede ser, se ofrecen promociones en campañas, ¿no? Campaña A, campaña B, campaña C. Y ya eso es más detalle, ¿no? Cuando digas, sí, vamos a lanzar una promoción de tales características. Sí, también, es una regla de negocio, pues tienen que cumplirlo los vendedores, ¿no? Y tú dices, máximo podemos descontar 20% en este producto, pero de tal fecha a tal fecha. Puede ser la regla en una promoción, ¿no? Una regla, pero y nadie se puede escapar de esos parámetros, ¿no? No, es que yo le di 50%, oye, pero en la máxima era 20, no, ya le dije al cliente, bueno, te descontaré tu sueldo, ¿no? Porque no has cumplido la regla, ¿no? Eso tiene que estar clarísimo, ¿no? Cuando ya dejamos abierto, o sea, si no nos definen bien la regla y no tengo los candados necesarios como para alguien que me restrinja a ir más allá,
Va a suceder lo que sucede en varias instituciones, ¿no? Dicen, oye, sabes que sí, yo te quisiera ayudar, pero el sistema no me permite. Oye, hablamos ya de software. El software ya no me permite cambiarlo, ¿no? Máximo esto, nada más, ¿no? Y ya la regla está metida en una solución de software y ya está con los candados necesarios, ¿no? ¿Quieres más descuento? Tengo que pasar por aprobación del jefe. Y ya pues veremos si el jefe lo autoriza o no, ¿no? De repente el vendedor tiene una capacidad de promoción de 10% y el gerente de 20%, ¿no? De repente, no lo sé. Pero eso es parte de la regla, sí. También es válido. ¿Otra pregunta? Muy bien, pregunten todo porque para el día jueves vamos a tener ya el taller con entrega de avance con calificado. Ojo que tiene que estar todos del grupo, ¿de acuerdo? Si alguien no está en el grupo haciendo el avance, no va a tener nota el que no está en el grupo, o sea, el que no participa en el grupo, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser un poquito más supervisado el avance, ¿sí? Muy bien. ¿Hay preguntas adicionales? ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, entonces vamos a proceder a ver, creo que por aquí tengo. A ver, solamente para cerrar la asistencia, Ailas, ¿está? Ailas, Mancilla, Mancilla, Marín se encuentra y Vázquez Rubio se encuentra. Sí, profesor. Ok, Vázquez sí está. Nuevamente, a ver, Marín, Padilla, Mancilla, Bustamante, Ailas, Andía. Muy bien. Listo. Ok, nos quedamos aquí. Espero se haya atendido algunas dudas. Y bueno, ya el jueves yo les voy a presentar ahora sí, Recording stopped. les voy a mostrar ya mi tarea sobre lo que